todos, ¿qué tal estáis? Bienvenidos un día más al canal. Como habrás visto en la miniatura, en este canal te voy a enseñar a cambiar de color para hacer este tipo de tejido. La verdad es que estaba haciendo este amigurumi personalizado y he pensado, bueno, pues ¿por qué no voy a subir al canal cómo se hace este cambio de color? Deciros antes de nada que este cambio de color no es un cambio que se pueda realizar en cualquier parte del amigurumi, ¿vale? Por ejemplo, si lo queréis hacer en zonas donde no lleva ropa, en zonas donde directamente es su ropa, por ejemplo, estos pantalones, este cambio de color tiende a la fila donde cambiamos de color hundirse un poco hacia adentro. Entonces, cuando metéis el relleno se puede notar. Yo aviso, de todas formas, es un dato más para tener en cuenta si hacéis ropita así como esta camiseta, que son muchos cambios de color y tal. La verdad es que viene súper bien porque se ve muy limpio. Os lo voy a acercar ahí lo máximo posible. Se ve el cambio de color muy limpio. Nada, o sea, yo os lo voy a enseñar y vosotros pues ya le dais la utilidad que consideréis que es mejor, ¿vale? Así que si te interesa, quédate y te cuento cómo se hace. Como te digo al principio del vídeo, este cambio de color queda muy bien para hacer este tipo de prendas que son a rayas, que tenemos que cambiar muchísimas veces de color, varias filas, y así no se nota la diferencia, es prácticamente imperceptible, como si hubiéramos comprado la camiseta realmente de una persona. Igualmente, como te digo, este cambio, si lo vamos a hacer directamente en la parte del amigurumi donde lleva su ropa tejida, puede que se quede así, si os podéis fijar, con una línea un poquito hundida. Entonces te voy a enseñar dos formas de hacerlo. Te enseñaré esta para que te quede así cuando hagáis prendas de ropa, porque es la mejor, la que queda mucho más bonita, y te enseñaré otra que podrás utilizar para las piezas donde va directamente tejido a su cuerpo y no se quedará hundido. Vamos a comenzar por la primera forma, que es la que habéis visto en la muñeca anterior, la que se recomienda para hacer su ropita, ¿vale? Entonces, como todo cambio de color, el último punto, antes de cambiar, cuando a vosotros os toque hacer el cambio, el último puntito lo vamos a cerrar siempre con el nuevo color. Entonces, voy a cerrar este último punto con el nuevo color que yo quiero utilizar. Y ahora vamos a ir tejiendo la vuelta tomando, en vez del punto completo, vamos a tomar solo la hebra que está detrás. Nos metemos así por entre el punto y tomamos la hebra que está detrás. Y ahora vamos a traer hacia nosotros la hebra del color anterior, del que veníamos tejiendo antes. Tomamos el color antiguo y lo traemos hacia nosotros. Y ahora cerramos este punto con el nuevo color, con el que queremos añadir para cambiar. Y esto es lo que tendríamos que hacer simplemente. Nos metemos en el punto, tomando solo la hebra de atrás, traemos hacia nosotros la hebra antigua, la del color amarillo en este caso, y cerramos el punto con la hebra del color nuevo. Vamos a hacerlo una vez más. Nos metemos en el punto solo tomando la hebra de atrás, traemos hacia nosotros el color antiguo, en este caso el amarillo, y cerramos el punto con el nuevo color. Voy a hacer la vuelta completa para que lo veáis. Aquí habríamos terminado la vuelta y ahora el color amarillo ya no nos hace falta.
La siguiente vuelta ya sería completa con el nuevo color, pero la vamos a hacer también tomando la hebra de atrás. Así dejamos por aquí esta hebra que luego se juntará con esta otra, esta raya quedará un poquito más desapercibida, ahora es porque lo tengo estiradito para que vosotros lo podáis ver. Y la siguiente vuelta se hace con el nuevo color totalmente, pero tomando la hebra de atrás solamente. Aquí estaríamos ya en el último punto de la vuelta que estemos haciendo y ahora a partir de esta vuelta ya tejeríamos normal. Ya tomamos el punto completo con el nuevo color y continuaríamos con nuestro nuevo color y este habría sido el cambio y cómo queda. Así quedaría este cambio. Ahora os voy a enseñar la segunda manera de cambiarlo. Entonces, para la segunda opción, lo que debes hacer, primero, como siempre, el último punto de la vuelta lo cerramos con el nuevo color. Y ahora vamos a tomar el punto completo, en este caso, tomamos punto completo y vamos a traer hacia nosotros la hebra de color antiguo y cerrar con el nuevo. Es lo mismo que hemos hecho antes, solo que tomando el punto completo. Vamos al punto completo, traemos la hebra antigua y cerramos el punto con el color nuevo. Vamos a hacerlo así por toda la vuelta para que podáis ver luego la diferencia entre uno y otro. Una vez que hemos llegado al final, la hebra amarilla ya no nos hace falta, o sea, la hebra antigua ya no nos hace falta, vamos con la hebra nueva y la siguiente vuelta ya la hacemos normal, tenemos que tomar el punto completo. Punto sobre punto con el nuevo color. Así es como quedaría. Entonces vamos a ver la diferencia. Esto sería un cambio de color normal, lo que estábamos acostumbrados a hacer, ¿vale? Así quedaría. Esta sería la primera opción cuando tejemos solamente por la hebra de dentro, tanto en la vuelta del color antiguo como en la primera vuelta del nuevo color. Y este sería el cambio de color tejiendo a punto completo. Así que bueno, aquí tienes las tres maneras de hacerlo, bueno, dos maneras de cambiar de color y la manera normal. Puedes elegir la que más te guste. Si te ha parecido útil este vídeo, déjame un like. Si tienes cualquier duda, puedes dejármela en comentarios. Y si quieres aprender a tejer conmigo, suscríbete a este canal y activa la campanita para estar al tanto de todos los vídeos que voy subiendo. Nos vemos en el siguiente. Cuidarse mucho. Chao, chao.